mientras no esté Dani Ceballos, Bellingham tiene que reconvertirse a Pedri. Sé que el título es llamativo, sé que esta introducción ha sido bastante llamativa, pero ahora lo vamos a matizar. No estoy diciendo que Pedri sea mejor que Jude Bellingham, ni mucho menos, pero sí que Bellingham tiene que fijarse en Pedri, en el rol que desempeña en el FC Barcelona, y lo tiene que trasladar al Real Madrid, porque ayer hice un vídeo en el que comentaba que Jude Bellingham tiene que jugar en el doble pivote, tiene que ser el jugador organizador del Real Madrid en ese doble pivote, retrasar su posición y que juegue Brahim Díaz un poquito más adelantado, y muchos vi que no entendéis bien lo que es el rol del doble pivote, que pensáis que poner a Bellingham en el doble pivote significa que Bellingham sea un pivote específico y que esté todo el partido atrás y que vamos a perder toda su creatividad y todo lo que aporta en ataque, y no, obviamente algo se resentirá, pero tampoco tiene por qué resentirse mucho, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero antes que nada, recordaros, como siempre, que me sigáis en TikTok y en Instagram, que lo tenéis aquí, y es importantísimo para que poder tener patrocinadores, porque a día de hoy no me puedo ganar la vida con YouTube, cobro poquito y necesito patrocinadores que paguen, y cuantos más seguidores tenga en TikTok y en Instagram, que es la red social que más engancha a los patrocinadores, pues más fácil tendré para conseguir un buen patrocinador y poder seguir trayendo contenido diario del Real Madrid aquí al canal. Así que si te gusta mi contenido, tardas 10 segundos, lo tienes en la descripción, lo tienes aquí, me sigues en TikTok y en Instagram y ya está. Y así puedes seguir disfrutando gratis del contenido diario de Rafa Sports. Ahora sí, vamos a comentar lo de Bellingham como 5, como jugador del doble pivote del Real Madrid, el organizador, porque ayer hice un vídeo y veo que muchas personas, muchísimas, estáis de acuerdo conmigo, y otras creo que no entendéis bien el concepto del doble pivote y os pensáis que es que Bellingham juegue como un pivote posicional o que juegue como pivote, y no es nada de eso. O sea, lo vamos a comentar ahora mismo, ahora después, pero básicamente Pedri, para que os hagáis una idea, Pedri juega como doble pivote en el FC Barcelona. Juegan Pedri y De Jong en el doble pivote y Dani Olmo más adelantado en la media punta. ¿Y eso quiere decir que Pedri sea un jugador defensivo o que no tiene llegada arriba y no aporta creatividad al FC Barcelona? Ni mucho menos. Estamos viendo la mejor temporada de Pedri, que está teniendo muchísimo peso en el equipo y está siendo importante en el ataque. Entonces, creo que es un poco trasladable lo que hace Pedri a lo que tiene que hacer Jude Bellingham en esta serie de partidos sin Dani Ceballos, sobre todo contra el Atlético de Madrid. Así que bueno, antes que nada decir que muchos decís, no, es que Bellingham tiene muchísima llegada, muchísimo gol, y si le retrasas a la posición de pivote vas a perder todo eso. Y antes que nada, no vas a perderlo del todo, obviamente, pero hay muchos jugadores que tenían esas cualidades que tenía Jude Bellingham y le retrasaron el interior y sacaron el mejor nivel de su carrera. O sea, Toni Kroos era media punta cuando empezó en el fútbol, en el Bayer Leverkusen era media punta y le retrasaron, y al final ha acabado, pues podía haber sido un media punta top de su generación y ha acabado siendo uno de los mejores futbolistas de la historia. Luka Modric, más de lo mismo. Luka Modric en el Tottenham era un media punta y en el Madrid le retrasaron a interior y se ha convertido probablemente en el mejor interior de la historia, y si no es el mejor interior de la historia, junto a Toni Kroos están en un top 3, top 4, top 5 de la historia. Iniesta, por ejemplo, era otro jugador que también tenía cualidades para jugar de media punta y también jugaba de interior. O sea, hay muchos jugadores, incluso Martin Odegaard, por ejemplo, que es un jugador que era un media punta muy marcado, a día de hoy sigue siendo un media punta, pero con mucho más peso en la base de la jugada. Ya no es tan media punta posicional, sino que ahora baja mucho a recibir y es también un organizador de juego del Arsenal, uno de los equipos que mejor ha jugado en los últimos años. Con esto quiero decir que las gallinas que entran por las que salen. Puede que pierdas en algunos aspectos, pero vas a ganar en otros. Y por cualidades futbolísticas, probablemente Bellingham es el que más atributos tiene para poder ser un interior, porque tiene mejor físico y mejor defensa que Kroos, que Iniesta, que Modric, que Odegaard y que todos estos tienen mejor físico, mejor defensa, quizás no tanto en cuanto a no es tan buen organizador, aunque es un gran organizador, pero los otros quizás están una punta por encima, porque sobre todo Modric, Kroos, Iniesta, estamos hablando de los mejores de la historia, pero que lo dicho, que sí, que vale, que es un media punta porque tiene mucho gol, pero que si le retrasas, como a Kroos o como... Porque, ¿qué pasa? ¿Kroos no tenía último pase? ¿Kroos no tenía un gran golpeo? ¿Luka Modric más de lo mismo? Claro que tenían gran pase y gran golpeo y probablemente mejor que Jude Bellingham, pero lo retrasaron y les hicieron mejores futbolistas. Y no estoy diciendo que Bellingham tenga que hacer una reconversión para toda su carrera, pero sí que para este momento puntual es muy interesante para el Real Madrid y le sería muy beneficioso. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad sobre el cambio de posición de Bellingham y cómo trasladarlo y cómo convertirse en un jugador al estilo Pedri, que ya digo que para mí Bellingham es mucho mejor que Pedri, son jugadores diferentes, pero que creo que tiene que hacer el rol que hace Pedri en el FC Barcelona. Y para que lo veáis, quiero que os voy a enseñar un mapa, los mapas de calor de Bellingham esta temporada, el de Dani Ceballos, para que veáis que aunque estuvieran un doble pivote y encima Ceballos era un jugador bastante más posicional de lo que es, por ejemplo, Pedri o Jude Bellingham, aún así tenía mucha incidencia
y ocupaba gran parte del campo rival, tenía mucho mapa de acción en el campo rival, y Pedri, que lo mismo, juega en la base de la jugada, pero no se queda ahí, no se queda posicionado. Y para eso tenemos a Tchouaméni, para eso tenemos a un pivote específico que le va a cubrir las espaldas y va a permitir a Bellingham liberarse. Pero lo que Bellingham tiene que hacer es empezar las jugadas atrás, en el inicio de las jugadas, a empezar atrás para organizar el juego, para dirigir al equipo, y luego, según vaya subiendo la jugada, él puede ir avanzando también líneas. Y aquí veis los mapas de calor, como Jude Bellingham en muchos partidos tiene también, es el mapa de la temporada en Liga, suele tener incidencia en la base, pero va a tener que tener más, en estos partidos va a tener que tener más, sobre todo al inicio de la jugada, porque Bellingham lo que hace es que empieza la jugada y él luego baja a recibir cuando lo tienen los mediocampistas, pues lo que va a tener que hacer es ser él ese mediocampista y que baje Brahim a recibir, pero él ser el que empiece la jugada atrás y luego ya poder subir. Y lo vemos aquí, Dani Ceballos, que tiene mucho más marcado su mapa de acción en la parte del campo propio respecto a Bellingham, pero aún así tiene luego mucha incidencia en campo rival y tiene bastante llegada y bastante profundidad. Y Pedri es el ejemplo perfecto de lo que tiene que hacer Jude Bellingham. Mirar toda la incidencia que tiene por todo el centro del campo en campo propio y luego se mueve por todo el ataque de campo rival. O sea que es un jugador que, aunque sea un doble pivote, es un jugador que luego tiene mucho vuelo en ataque y que tiene mucha capacidad para generar asistencias, para generar pases claves. Y lo vamos a ver que Jude Bellingham esta temporada lleva 11 asistencias, números tremendos, y da una media de 1,3 pases clave por partido. Los pases clave, para los que no sepáis, son los pases que acaban en el tiro de un compañero. O sea, si Bellingham se la pasa a Mbappé y Mbappé acaba tirando sin dar otro pase más, o sea, según se la pasa a Bellingham, Mbappé acaba la jugada en un tiro, eso es un pase clave. Pues Bellingham da 1,3 por partido y ha dado 11 asistencias. Ceballos ha dado 2 asistencias y da 0,9 pases clave por partido, para que veáis que no hay tanta diferencia entre los pases clave de Ceballos y los de Jude Bellingham. Y Pedri da una media de 1,8, ha dado 6 asistencias, casi la mitad que Bellingham, pero da 1,8 pases clave por partido, para que veáis que Pedri, aunque esté jugando en un doble pivote, no significa que sea un jugador defensivo o un jugador que no tiene peso y que no aporta directamente a la generación de goles del equipo. Es un jugador que da más pases clave por partido que Jude Bellingham. También hay que tener en cuenta los estilos de juego del Madrid, del Barça. El Barça acumula muchos jugadores en área, por lo tanto es mucho más fácil, creo yo, dar pases claves en el FC Barcelona, pero aún así hay que tener en cuenta que los da. O sea, que no es un jugador que se queda atrás y no suba, que solo organiza el juego, da pases horizontales o verticales y se queda ahí. No, no, no. Pedri arranca la jugada, sube el balón y luego él sube con el balón también. Y eso es lo que tiene que hacer Jude Bellingham. Y lo vamos a ver también aquí para que veáis cómo encajaría, cómo sería el medio del campo que tendría que hacer el Madrid, y es Brahim en la posición de Bellingham y Bellingham en la posición de Ceballos, que es más o menos lo que hace el FC Barcelona con Pedri y con Dani Olmo. Y lo vemos aquí en los mapas de calor, como veríamos un Jude Bellingham, pues bueno, que tendría más peso en ambos campos, en ambos perfiles del campo, y luego un como Pedri. Y luego, si veis, Brahim es un jugador que tiene más incidencia ya en 3/4, ya más cerca del área rival, y por el lado derecho, porque tanto Bellingham como Pedri actúan más por el lado izquierdo, y Dani Olmo, que es un jugador que era banda izquierda, o sea, es media punta y también banda izquierda, Dani Olmo juega más por el lado derecho, igual que Brahim. Brahim empezó siendo un extremo izquierdo y ahora juega más por el perfil derecho. Por lo tanto, el mapa de calor, los mapas de calor, su posicionamiento en el campo es idéntico o muy similar al que tienen el de Bellingham y el de Brahim, es muy similar al que tendrían Dani Olmo y Pedri. Creo que es un encaje muy bueno. Además, hay similitudes, dos jugadores muy creativos como Olmo y como Bellingham y como Pedri. Además, bueno, Bellingham tiene ese plus a nivel físico y defensivo. Y luego entre Brahim y Dani Olmo, dos jugadores que manejan bien ambas piernas y que son muy buenos en espacios reducidos. Creo que el encaje es muy similar y Carlo Ancelotti tendrá que observar un poquito los partidos del Barcelona de Hansi Flick y ver cómo encajan estos dos jugadores, porque es lo que tiene que buscar, sobre todo para el partido contra el Athletic, con Brahim y con Jude Bellingham. Además, vamos a ser serios, porque muchos, es que perdemos a Bellingham, que es un gran arma ofensiva, que es un tal. Vamos a ser serios, ¿qué es lo que le falta al Real Madrid? ¿Qué tiene bueno el Real Madrid? ¿Qué tiene mal ahora? Arriba, a nivel de atacantes y de calidad, es espectacular el Madrid. Tiene a Vinicius, que aunque no estén, a Vinicius y Mbappé, aunque no estén en su mejor momento de forma, son los dos mejores jugadores del mundo. Tiene a un Rodrigo Goes súper enchufado y arriba tiene a Brahim, que es un jugador que puede jugar en la posición de Bellingham. Sí. ¿Es un jugador que en la posición de Bellingham juega muy bien? Sí. ¿No tan bien como Bellingham? No, estaba claro. O sea, Bellingham es mejor que Brahim, pero aún así Brahim en la posición de Bellingham es un jugador que tiene condiciones para ser titular del Real Madrid. Es un jugador que está cumpliendo bien como titular del Real Madrid. Pero por otro lado, ¿qué problemas está teniendo el Real Madrid? Arriba, aunque no estén jugando del todo bien, porque
yo sigo pensando que no es tanto porque no esté Bellingham en media punta, sino porque no hay un armador de juego y entonces el Real Madrid se convierte en un equipo de lanzar, lanzar, lanzar a lanzar y no crear jugadas por medio y no crear combinaciones, y eso se solventa más con un jugador que te cree juego, con un organizador, y creo que Bellingham podría aportar más desde esa posición que desde la de media punta, que ahí no tiene tanta capacidad de organizar. Pero, por ejemplo, nos vamos a los problemas del Real Madrid, es el medio del campo, el acompañante de Tchouaméni en el doble pivote, porque no tenemos un jugador creativo, no tenemos un jugador que saque bien el balón y que organice y que dé buenos pases en largo para hacer cambios de sentido y descargar el juego y bascular el equipo rival. Camavinga, a día de hoy, no estamos hablando de futuro y de su potencial, a día de hoy, ¿está capacitado para darles buena salida del balón al Real Madrid y organizar el juego del Real Madrid? No. ¿Tchouaméni lo está? No. ¿Bellingham lo está? Sí. Entonces, si tenemos un Brahim que puede cumplir a la perfección en el puesto de Bellingham, aunque sea un poco peor, pero puede cumplir en el puesto de Bellingham, y tenemos a un Camavinga y a un Tchouaméni que no pueden cumplir en el rol de organizador del Real Madrid, o sea, es que está claro, el encaje es Bellingham abajo y Brahim arriba, porque si pones a Bellingham arriba y a Camavinga abajo, no vas a solucionar nada, el equipo va a seguir siendo igual. ¿Vas a tener un jugador con más gol un poquito más arriba como Bellingham? Sí, pero el juego va a seguir siendo una mierda y va a seguir siendo un juego horizontal, sin sentido y sin orden. Por lo tanto, creo que la incorporación de Bellingham es perfecta. Tiene que adaptarse un poco a esa posición de interior, que ya lo ha demostrado que lo puede hacer, porque ha jugado así muchos años de su carrera en el Birmingham, en casi todas las temporadas en el Borussia Dortmund. Es un jugador que nos ha demostrado que lo puede hacer, que tiene condiciones de sobra y que a día de hoy es el más capacitado para hacerlo en el Real Madrid. Por lo tanto, no era un vídeo para convenceros de que Bellingham tiene que jugar de doble pivote, porque ya lo hice ayer, pero es un vídeo para explicaros por qué, cómo funciona ese doble pivote y por qué Bellingham no va a ser un jugador que se limite en el doble pivote, que no va a tener ningún tipo de llegada ni de impacto en el juego ofensivo. Va a tener mucho, va a ser el jugador que más contacto va a tener con el balón, porque Dani Ceballos lo estaba haciendo en el Madrid, y si ponemos a Bellingham ahí, va a ser el jugador que va a tener el peso del juego del Real Madrid, y eso no significa que luego no vaya a subir, porque lo estamos viendo en Pedri, que es un jugador que tiene peso en la creación y en la base de la jugada, pero luego también tiene mucho peso en ataque, y Bellingham va a hacer más o menos lo mismo si le ponen en esa posición. Por eso quiero decir que aunque pongamos a Jude Bellingham en el doble pivote, no quiere decir que Bellingham va a ser nulo en ataque, ni mucho menos. Va a seguir siendo un jugador que va a tener bastante proyección ofensiva y peso en el juego ofensivo del equipo, lo que pasa que va a tener el control. O sea, el partido se va a jugar a lo que quiera Jude Bellingham. Y de la plantilla actual del Real Madrid, si hay un jugador en el cual tenga que girar en torno a él el juego del Real Madrid, es Jude Bellingham. Es el más capacitado y el que más inteligencia tiene para hacerlo. Así que espero que hayáis entendido el vídeo. Los que el día de ayer me dejasteis que Bellingham no tiene que jugar en el doble pivote porque el Madrid pierde en tal cual, dejadme en comentarios si seguís pensando lo mismo o si no. Sinceramente, o sea, no me voy a ofender si seguís pensando lo mismo, pero me gustaría saber vuestra opinión, y os he dado una explicación un poquito de por qué creo que Bellingham tiene que jugar en ese doble pivote y que no es una desgracia para el Real Madrid, sino que creo que todo lo contrario, va a ser una bendición. Y lo dicho, no es un cambio de posición para toda su carrera, es un cambio temporal hasta que vuelva Dani Ceballos. Cuando vuelva Dani Ceballos, que vuelva a la media punta, pero hasta entonces creo que Bellingham tiene que ser el organizador del Real Madrid. Así que os he dejado mis motivos explicados, expuestos, analizados, comparado con el jugador que creo que tiene que asemejarse Jude Bellingham. Así que nada, dejadme en comentarios qué opináis vosotros. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, vuestro like y vuestro comentario es fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomiende a muchísimas más personas. Dejadme qué opináis de este cambio o del vídeo en general, de lo que queráis, que vuestro like y vuestro comentario hace que el algoritmo de YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Recordaros también suscribiros, porque si no lo estáis, porque os estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid, y seguirme tanto en TikTok como en Instagram para encontrar patrocinadores y poder seguir trayendo contenido diario. Gente, que si no, se va a acabar la temporada, no me voy a poder dedicar a esto y me voy a tener que ir de YouTube. Así que está en vuestras manos y es totalmente gratis. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros, seguirme en TikTok, en Instagram y nos vemos en la próxima. Adiós.